está? ¿Cómo amaneció? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y decirle, Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque este es tu día. Y hemos venido a tu casa para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro. Y hemos venido, Señor, para recibir la porción de tu palabra y del pan de vida que tienes este día para cada uno de tus hijos. Bendice en cada lugar donde se predique tu palabra y que tu presencia se manifieste y que nos permitas en este día ver tu gloria. Manifiesta tu carácter. Queremos conocerte y queremos declarar al mundo que Jesucristo es el Señor y que fuera de Cristo no hay otro. Por eso te damos gracias y te decimos en esta mañana, Padre, muéstranos tu gloria. Diga conmigo esto, Señor, muéstranos tu gloria. Dele un aplauso y vamos a declararlo. Alguien alegre que pueda alabar a Dios en este día. Dígale a su papaboca que está alegre.
camina al frente, Él va adelante. Él es nuestro capitán que va adelante de su ejército. Y siempre nosotros vamos detrás de nuestro Señor Jesucristo, siempre que vamos detrás de Él. Nuestra victoria está asegurada porque Él va al frente de su batallón. ¿Cuántos guerreros hay acá en este día? Guerreros de oración, guerreros que siguen batallando en la vida con la palabra de Dios y que nada los detiene. Denle un aplauso y vamos a declarar: Él va al frente. Con nosotros, al frente del batallón va Jesucristo el vencedor. Por su poder yo tengo la victoria. Su brazo a mí me cubrirá, las artimañas de maldad destruirá. Porque yo tengo la victoria. Al frente del batallón va Jesucristo el vencedor. Por su poder yo tengo la victoria. Su brazo a mí me cubrirá, las artimañas de maldad destruirá. Porque yo tengo la victoria. Tengo la victoria, yo tengo la victoria. No hay por qué temer si Él pelea mi batalla. Tengo la victoria, yo tengo la victoria. Por su poder nada me vencerá. Tengo la victoria, yo tengo la victoria. No hay por qué temer si Él pelea mi batalla. Tengo la victoria, yo tengo la victoria. Con su poder nada me vencerá. Declare esto y escúchese a sí mismo y declare como iglesia y como ejército del Señor estas palabras: tengo la victoria en Jesús. Yo tengo la victoria. Tengo la victoria en Jesús. En Él tenemos la victoria. Tengo la victoria en Jesús. Oh, tengo la victoria en Jesús. ¿Cuándo fue el grito? Tengo la victoria, tengo la victoria. No hay por qué temer si Él pelea mi batalla. Tengo la victoria, tengo la victoria. Con su poder nada me vencerá. Oh, tengo la victoria, yo tengo la victoria. No hay por qué temer si Él pelea mi batalla. Tengo la victoria, tengo la victoria. Con su poder. Ay, Señor, no podía entender los contragolpes. Vamos a declarar juntos este momento. Que sea este el momento de amor, el momento de expresarle a nuestro Dios. Seguramente los guerreros, cuando llegaban de la batalla y veían la victoria del Señor, en el cansancio y en lo difícil del fragor de la batalla,
Quizás llegó un momento de quietud y de poder decirle al Señor: mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Y es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, oh, escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor, contigo puedo ver, restaurando mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor, Señor.
bendito amor de nuestro Señor. Gracias. No hay nada más precioso, Señor, y no hay nada más hermoso, Señor, que poder oír tu voz. Cuando tu palabra, Señor, nos habla, cuando estamos ahí en soledad y tú empiezas a hacernos entender, Señor, en las Escrituras que hay algo que nos quiere decir y que nos lleva a una dimensión donde las lágrimas, el gozo y la alegría comienzan a producir en nuestro interior algo que no se puede explicar. Tu dulce voz. Queremos oír tu dulce voz en este día, Señor. Y que nos hables, Señor, ahí en la quietud y en cada uno de nosotros en nuestro interior. Por eso vengo en esta mañana, Señor, a decirte, por favor, háblame. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Dulce tu voz, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte.
llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Solo queremos oírte en este día, Señor, porque una palabra tuya, Señor, solamente puede cambiarlo todo en mi vida. Porque una palabra tuya puede traer a mi vida aliento, ánimo, consuelo, fortaleza, gracia, perdón, ánimo. Señor, que en este día podamos levantarnos y abrazar tu palabra que dice: levántate y resplandece, porque ya ha venido tu luz. La luz del Señor ha venido sobre ti, iglesia. Y este es el momento para poner nuestra vida delante de Él. Todas las cargas, todo el pesar y toda circunstancia por la que puedas estar pasando. Que este sea este momento especial donde tú y Él y nadie más. Señor, te pido que abraces ahora corazones, que pongas fuerza, consuelo y gracia. Que quiebres, Señor, si hay corazones de piedra, y los conviertas en corazones de carne. Señor, que tu Santo Espíritu nos revele a Cristo, que nos haga recordar todas las cosas que tú nos has enseñado, y que la verdad venga sobre nuestras vidas para poder vencer y brillar en un mundo tan difícil de mentira y de engaño, donde tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por el amor. Y gracias por permitirnos, a pesar de todo, volver a tu casa. Que empiece tu iglesia a volver a casa, a reunirse y a poder declarar tu grandeza contra viento y marea y contra todo lo que pueda venir, porque tu iglesia es columna y baluarte de la verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias. Dele gracias a Dios en este momento. Dele gracias a Dios por todo y ponga su vida en sus manos. Muchas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Vamos a orar en este tiempo por las ofrendas, por los diezmos, para que el Señor siga sosteniendo su casa, ¿sí? Porque depende de nosotros y de nuestra obediencia para que su palabra pueda llevarse a todos los rincones de la tierra y nosotros poder seguir firmes, vigentes, donde en un mundo que quiere aplastar y que quiere hacer que la palabra de Dios desaparezca, más que nunca su iglesia tiene que levantarse y adoptar las características que Pablo le dijo a sus discípulos, ¿cierto? La capacidad de un maestro para enseñar y comunicar, ¿cierto? La obediencia y el temple del soldado, ¿cierto? La paciencia del sembrador, ¿cierto? Y poder caminar y avanzar hacia la verdad. Por eso, Señor, venimos en este día. Yo te pido que bendigas los diezmos, las ofrendas y lo que cada gente da. Que se convierta eso en la real
bendición de la que tú hablaste. Probadme ahora en esto, dijiste. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y a pesar de que haya un mundo y un montón de pensamientos que quieran derribar esa verdad y cuestionar lo que tu palabra establece, Señor, como decimos siempre, la generosidad es uno de los gajos del fruto del Espíritu Santo. Señor, y hay quienes reparten y Dios les añade, y hay quienes se quedan con lo que no es suyo y no les alcanza, porque en realidad tú nos llamaste a poder ser de bendición, y te bendeciré y serás bendición. Y Señor, que tu iglesia se levante, y te doy gracias por cada persona que da de corazón, por cada persona que da con convicción y que sabe que no está siendo engañada, y que el dinero ocupa el lugar que debe ocupar en su vida, porque Cristo ocupa el primer lugar, y que el espíritu que se esconde detrás de la riqueza, que en la traducción es un espíritu que dice Mamón, el Dios que está detrás de todo eso, ese Dios falso, deje de gobernar en la vida de tus hijos para que nosotros podamos vivir en esa abundancia. Y entonces nos puedan llamar, como dice tu palabra, Dios llamarán tierra deseable, donde la gente querrá relacionarse con nosotros porque sabe que nosotros estamos en una dimensión de bendición. Bendice los diezmos, Señor, en el nombre de Jesús, y damos con alegría. Amén y amén. Puede dar, iglesia amada. Y tengo para compartir una palabra que le puse como título: si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? Si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? Y quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 12 y 13, que dice lo siguiente: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Vamos a hacer una oración. Permítame decir: Padre, en el nombre de Jesús, vengo en este día, Señor, para que tu palabra nos hable a lo profundo del corazón y sostenga, Señor, nuestra vida, Padre del cielo, con poder y autoridad. Que tu Santo Espíritu hoy nos revele a Cristo y podamos ser varones, mujeres forzados y valientes. Donde pase lo que pase, podamos decirte como dijo Josué en una ocasión: yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjeme decirle algo antes de comenzar. El miércoles tenemos la reunión general, y el jueves, 7:30 de la noche, tenemos nuestra primera reunión de hombres. Este jueves, 7:30 de la noche. Así que bueno, yo pensé que las esposas iban a decir amén, aplaudirían y saltarían, darían vuelta a canela. ¿Cierto? Hay como 3, las demás están todas felices, no hay ningún problema, gracias a Dios. Si trae todo lo que sea parecido a un hombre, el día jueves, tráigalo a la reunión, venga, que vamos a compartir y edificarnos en la palabra de Dios. Tenemos una sorpresa también, algo para compartirle a los hombres este jueves, y vamos a estar compartiendo una palabra que le pusimos como título: hombres responsables en tiempos difíciles. Y si algo hace falta es que nosotros, como hijos de Dios y como hombres, podamos ser responsables en la labor que nos fue encomendada por el Señor a partir de cuando fuimos creados, ¿cierto? Como líderes, como cabeza y no como cola.
Por eso los animo, por favor, dígale a todo lo que tenga alrededor que el jueves 7:30 de la noche hay reunión de hombres, ¿cierto? Así que traiga amigos, traiga hombres, traiga, por favor, haga algo para que las personas puedan conocer el amor de Dios y sin más seguimos en la palabra. Sí. Y dice la Biblia que el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice estas palabras: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón era un jovencito que estaban pasando por un momento difícil todo su pueblo. Los saqueaban los madianitas, los enemigos, cada vez que ellos cosechaban después del tiempo de la siembra y venía la cosecha, el enemigo venía y arrasaba con todo y los robaban, los atacaban y ellos se tenían que ir a vivir en cuevas. Dice la palabra que estaba Gedeón en el lagar, donde se pisa el vino, donde se fabrica el vino. Él estaba en un lugar en su casa escondiendo la comida, guardando, protegiendo. Y el ángel se le aparece y le dice: Señor, varón y esforzado y valiente, Señor está contigo. Y Gedeón no era de una tribu grande ni era un príncipe, era un muchacho sencillo, común. Y cuando el ángel le dice: el Señor está contigo, él le dice: pero ¿cómo si el Señor está con nosotros? ¿Por qué nos pasan todas estas cosas? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué padecemos escasez? ¿Por qué hay enemigos que nos atacan? Y no podemos entender a dónde está el Señor. Y esta es una pregunta que se hace a menudo la gente. Y los cristianos nos hacemos esta pregunta cuando pasamos por circunstancias en la vida que nos hacen sufrir, ¿verdad? Yo oí decir por ahí, no es justo lo que me está pasando. Yo soy una persona buena, no sé si escuchó decir eso, o alguna vez lo dijo mirándose al espejo. No entiendo por qué me pasan estas cosas, yo no merezco vivir así. Hay gente mucho más mala que yo, hay gente que la pasa peor, y yo tengo a Cristo, voy a la iglesia. No entiendo por qué pasan estas cosas en mi vida. Y esas son quejas bastante frecuentes que los seres humanos nos hacemos. ¿Por qué suceden cosas que nos hacen sufrir? Si todos somos buenos, dicen por ahí, ¿cierto? Hay corrientes que dicen que todos somos buenos y nos vamos volviendo malos con las experiencias de la vida, pero la palabra de Dios dice otra cosa, ¿cierto? Y la Biblia tiene la verdad sobre ese tema y es una respuesta bien sencilla. Suceden cosas malas a personas que nos consideramos buenas y sufrimos porque la Biblia lo que dice es que no hay ninguna persona buena. Romanos capítulo 3, versículo 12, Pablo dijo más: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La óptica que tenemos sobre Dios y sobre nosotros mismos en la vida nos lleva a pensar de esta manera, que si tenemos fe y hacemos cosas buenas, nunca nada malo nos va a pasar. Ese es un pensamiento frecuente que tenemos. Los seres humanos podemos tener buenas intenciones en la vida, pero todos vivimos con una tendencia a hacer lo malo porque venimos a este mundo con una naturaleza caída, una naturaleza desobediente, una naturaleza egoísta, que siempre está buscando lo suyo primeramente y que bajo ninguna circunstancia frente a las cosas de la vida tiene la iniciativa de buscar a Dios para encontrar una solución. La condición pecaminosa con la que los seres humanos venimos a este mundo, nos hace a todos vivir en una condición muy diferente a todo lo que todos esperamos. Nadie quiere sufrir, nadie en sus cabales quiere morir, y a nadie nos gusta que nos ofendan, que nos humillen o tener que pasar por necesidades, ¿cierto? A nadie nos gusta eso. Si a alguien le gusta eso, levante su mano, ¿cierto? Que oramos por liberación o vemos qué hacemos, ¿cierto? Pero nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarla mal, ¿cierto? El momento que vive la humanidad, con cada día que pasa, vemos como todo se está convirtiendo en una prueba. Y esta prueba sacará todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada persona, de ahí, de lo profundo del corazón. Porque para unos creyentes la fe será fortalecida, pero para otros la presión de la adversidad los hará abandonar antes de llegar a la meta, porque vivirán
en una confusión y sumergidos en el desconcierto y en la decepción, porque no entienden por qué les pasa lo que les pasa si hacen cosas buenas. ¿Qué es lo que va a pasar? Es la pregunta que la gran cantidad de personas hoy se hacen. Y para la mayoría es más el temor que por lo que pudiera pasar, que todavía no pasó, que por lo que hoy pueda llegar a estar pasando. Cuando Adán y Eva caen dándole la espalda a las palabras que debían obedecer a Dios, todo cambió. Los atributos positivos que teníamos como especie humana se convierten en atributos negativos a causa de la desobediencia. Entonces aparece la rebelión en la humanidad y en el universo, y la paz se convierte en guerra. El sentido de pertenencia se va, la seguridad se convierte en temor, y la dependencia y armonía con el Creador se vuelve en una independiente manera de vivir, producida por la muerte espiritual que sufre la humanidad, causando separación y distancia de su Creador. Aparece entonces una contienda permanente en el interior entre lo que Dios estableció y lo que pretende establecer el hombre. Entonces, Dios le dijo al hombre que padecería dolor y que la tierra sería maldecida por haber obedecido a la mujer y haber tomado la decisión incorrecta que iba contra la orden que Dios les había dado, de que no podían comer del árbol del fruto del bien y del mal. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 17, le dice al hombre cuál sería la consecuencia. Y le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida. O sea, a partir de ese momento toda la humanidad vive llena de carencias. Se manifiestan en las personas, en los seres humanos, la muerte espiritual. Entonces se pierde la comunicación con el Creador. Muerte significa separación. Y en el espíritu, el hombre muere en ese espacio que tiene el ser humano, que está reservado solo para Dios. Como decimos siempre, los animales no tienen ese espacio, no tienen conciencia de que fueron creados, no tienen conciencia y no se hacen problema para dónde va a ir, qué va a ser de mí mañana. Solo los seres humanos tenemos ese vacío, que si no lo llena Dios, otro Dios lo va a llenar. Por eso el hombre se fabrica ídolos y tiene una gran necesidad de creer el ser humano. El pecado se convierte entonces en el elemento que domina el pensamiento. Las emociones y el comportamiento humano se alejan de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces ninguna persona queda libre de ese flagelo. Y la raza humana, en la búsqueda de felicidad, entonces, guiada por sus instintos o por el enemigo, ¿cierto?, que dirige a este mundo, va camino a la autodestrucción. No hace falta explicar nada, ¿cierto?, sobre ese tema, de que se va deteriorando, el mundo se va deteriorando, la moral cada vez más, y cada vez más es protagonista la mentira, el engaño y todas estas cosas que están haciendo sufrir tanto a la humanidad. Por esa razón Dios se hace hombre para venir a salvarnos. Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, tiene el poder para hacernos libres de esa naturaleza caída que nos vive llenando de temores y de dudas frente a la adversidad. Su sangre nos compró haciéndonos libres de una vida atada a una moral dañada, corrompida, esclava del pecado. Pero para recibir esa libertad no basta con hacer cosas buenas, no alcanza con hacer cosas buenas. Hay que arrepentirse de una vida sin Dios y volver a comenzar con Cristo para ser dirigidos por la palabra de Dios. De lo contrario, el engaño seguirá tomando lugar en la mente de la verdad, en la mente del ser humano, ocupando la mentira como si fuera verdad. Entonces seguiremos teniendo un pensamiento equivocado y extraviado de Dios. Si creemos en un Dios que nos da salvación por lo que hacemos nosotros, estaremos fabricándonos entonces nosotros un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, para que nos ayude y nos dé todo lo que le pedimos sin confrontarnos con nuestra verdadera condición, que nos ayude a vivir de esa dimensión de errar en el blanco permanentemente. Eso significa la palabra pecado, errar en el blanco.
Por eso hay tanta idolatría y tantas creencias que la gente deposita en la mentira o en el engaño, de fabricarse ídolos, de adorarlos, y termina siendo uno el dios del ídolo, porque uno se fabrica un dios y en vez de decirle a Dios qué es lo que tiene que decir, uno le dice a Dios qué es lo que tiene que hacer. Entonces se pone frente a una imagen y frente a algo y le dice: yo te pido que hagas esto, yo te pido que me des trabajo, yo te pido que me des la bendición de que mi suegra desaparezca del planeta y la manden a Marte en un experimento, ¿cierto?, humano, y se quede sin gasolina ya en el medio del espacio. Yo te pido que... y entonces empezamos nosotros a decirle a Dios que nos dé o que haga lo que nosotros queremos, y ese no es un Dios. Si creemos en un Dios que nos da la salvación por lo que hacemos, estamos nosotros fabricándonos un Dios hecho a nuestra imagen y fracasamos en la vida. Algo que tenemos que tener siempre presente es que el pecado en la vida no es gratis. Pablo dice a los romanos que el pecado tiene una remuneración que se paga con la vida. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida? Depende de cuál sea el Dios al que le vamos a entregar nuestra fe. Vuelvo a repetir esa reflexión. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida? Depende de cuál sea el Dios al que le vamos a entregar nuestra fe. Si Cristo no es reconocido como el autor y el artífice de nuestra salvación, entonces vamos a seguir pensando que hacer cosas buenas nos harán ganar el favor de Dios para que todo nos vaya bien, y así entonces nos vamos a pasar por dificultades. Ese es el pensamiento de muchos creyentes, de muchas personas que quiere seguir a Cristo, pero tiene una idea equivocada del propósito y de la vida. Entonces, cuando nos tengamos que enfrentar a las cosas malas en la vida, vamos a estar llenos de confusión, nos sentiremos frustrados en la fe porque las expectativas que nos hemos fabricado van a ser muy diferentes a la realidad. Porque fe no significa no pasar por cosas malas. Decirle al que está a tu lado: fe no quiere decir que no vayas a pasar por cosas difíciles. Por el contrario, fe es permanecer en Cristo cuando vayamos a pasar por cosas difíciles. Cuando los apóstoles fueron amenazados por las autoridades del momento para que dejaran de predicar el mensaje, ellos hicieron esta oración. Mire, Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Y dijeron: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ellos, mira, yo hace poquito escuché algo que me tocó el corazón, me tocó algo muy fuerte en mi interior, porque muchas veces tenemos la idea de que ser valiente significa no tener temor y enfrentar las cosas y salir, ¿cierto?, con la valentía del superhéroe. Y no. Me llamó la atención que el teólogo dijo lo siguiente: valor significa enfrentar lo que no queremos enfrentar y que nos da temor, pero enfrentar haciendo lo correcto y pasar por ese lugar. Tener valor no significa que no tenemos temor. Significa enfrentar, aunque tengamos temor, las circunstancias por las que debemos pasar, porque eso es lo correcto y es lo que debemos hacer. Cuando sucede algo que nos acerca a las amenazas o a la amenaza de que podamos correr peligro o llegar a morir, eso afecta, eso altera a cualquiera en la vida. Los apóstoles, al orar, mostraron una virtud que todos tenemos que aprender a desarrollar al pasar por dificultades. Y ellos aprendieron algo que es importantísimo y quiero compartirlo con usted. Ellos aprendieron a confiar en su Señor. Diga esto, por favor: a confiar en su Señor. No significa que no tuvieran temor. No significa que no hubiera un estado alterado. Porque que venga una autoridad de gobierno y te diga, te metan en la cárcel, te llenen de latigazos y que cuando salgas te prohibimos que hables.
pero tú sabes que lo correcto no es que te calles, sino que hables, eso va a producir temor, aunque sabes que porque es algo que es complicado. Pero valor significa justamente eso. Aunque haya temor, enfrentar las circunstancias con lo correcto y lo que Dios manda decir que hagamos. Pues muchos se preguntan, pero ¿cómo? ¿Todo lo que está pasando es la voluntad de Dios? Porque confiar es tener la convicción de que todo lo que está pasando está bajo el control de Dios y que no escapa de su voluntad. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Todo lo que está pasando es la voluntad de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice lo siguiente, ¿cierto? Aunque nosotros no lo podemos comprender, Dios en su gran potestad permite todo lo que está pasando, porque seguramente hay algo grande que no comprendemos cuando tenemos que pasar por una dificultad. Algo grande es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque ya no será la misma persona cuando se atreva después de haber pasado por la dificultad que antes de haber pasado. Y dice la palabra de Dios, Isaías 45, versículos del 5 al 7, dice: yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios, yo el Señor, y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo el Señor soy el que hace estas cosas. ¡Wow! Hoy, frente a semejante situación por la que está pasando la humanidad, hay dos elementos que se convirtieron en algo recurrente en el pensamiento y las expectativas de la vida de la sociedad. El temor a la muerte es uno, y la ansiedad que produce la amenaza de la escasez y la ruina económica es el otro. Esos son los dos factores que hoy están posicionándose en el pensamiento de la gente. El temor a la muerte y la amenaza de la escasez y la ruina económica. Para descansar de esas amenazas debemos trabajar confiando en el Señor y confrontando esos pensamientos con la palabra de Dios. Eso significa enfrentar con valor todo lo que está pasando. Jesús tiene la respuesta a esas dos amenazas, ¿cierto? Y en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Jesús dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os digo, ¿a quién debéis temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Más que temor por aquello que nos puede quitar la vida física, debemos tener temor de Dios, que es el que tiene el poder para que el alma descanse en sus brazos o sea llevada a un lugar por toda la eternidad sin Dios, llamado el infierno. Y frente al temor y a la falta de provisión, Jesús dijo algo que todos ya lo escuchamos tanto que pierde credibilidad eso porque está tan manoseado esa parte de las Escrituras, esos versículos, como Mateo 6, 31 al 33, ¿cierto? Usted ya le vino a la mente y sabe lo que dice, ¿cierto? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que hoy está sucediendo en el mundo es el tema que se trata de explicar desde todas las corrientes que el hombre puede desarrollar y no le puede contestar. Porque nadie encontrará una correcta explicación a no ser que le sea revelado en su espíritu el propósito de Dios. Y para que sea revelado en su espíritu el propósito de Dios, tiene que nacer de nuevo. Porque el espíritu está muerto. ¿Y cómo nazco de nuevo? Recibiendo a Cristo por la fe como Señor y Salvador de mi vida. Por eso la gran pregunta que se hace el mundo es: ¿por qué me suceden estas cosas? Si Dios es bueno. ¿Por qué sufro si Dios es bueno? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué se fue un ser querido si Dios es bueno? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor? ¿Cierto? Y todo el mundo se pregunta y trata de alguna manera poder calmar y consolar el corazón, ¿cierto? Y hacen comparaciones y se echan la culpa unos a otros, ¿cierto? Y todo lo que está sucediendo. Dios tiene su palabra la respuesta de por qué suceden estas cosas. Romanos 3, versículo 23. Y la respuesta es porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón.
La evaluación que hacemos sobre merecimiento nos confunde. Entonces la pregunta de muchos es, ¿y por qué si yo soy una buena persona me sucede esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba cuando se destruyó mi familia? ¿Dónde estaba cuando mi esposo se fue de la casa? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo cayó en drogas? ¿Y dónde está Dios que permitió que me enfermara en este tiempo tan difícil que todos estamos pasando? Y si Dios existe, ¿por qué se mueren los niños? Y si Dios existe, ¿por qué se muere la gente de un virus que amenaza con que no se puede controlar? Y si Dios es bueno, entonces ¿por qué paso por escasez? Y si Dios es bueno, ¿por qué mi trabajo no prospera? Y si Dios es bueno, pero Dios nos está respondiendo con la misma pregunta. Porque Dios está preguntándonos, ¿y dónde estás tú? ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estaba cuando te busqué para ayudarte? Y decías que estabas muy ocupado, sacándolos de la selfie, ¿cierto? Allá en el parche. Te busqué para enseñarte el camino, pero para mí nunca tienes tiempo. Cuando te quise enseñar a bendecir y administrar la provisión que te di, preferiste siempre escuchar a otros. Cuando estabas por quedarte solo ante la amenaza de que tu pareja te abandonara, te quise enseñar sabiduría para edificar tu casa, pero no me escuchaste, porque no estabas. ¿A dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando te llamé para que fueras a mi casa para advertirte que vendrían tiempos difíciles sobre la sociedad y te quería ayudar a que tú tomaras decisiones correctas porque te estoy avisando lo que va a venir? ¿Dónde estabas cuando te delegué autoridad para que corrigieras a tus hijos y le enseñaras a obedecer? Tenías tiempo para todo, pero no tenías tiempo para mí. Estás pasando por situaciones que no puedes comprender porque no has querido conocer mis caminos. Pero también pasas por situaciones difíciles porque vives en un mundo maldecido y gobernado por la maldad y por un ángel que se rebeló contra el Creador y trajo la rebelión y la rebeldía a todo el universo. Y vas a tener que aprender de que es real y que solamente en mí vas a poder vencer. Solo aquellos que se atreven a enfrentarlo conmigo, dice el Señor, son los que encontrarán un propósito y una buena razón para vivir esta vida. Porque hoy la persona que dice creer en Cristo, pero vive dirigida por el pensamiento de este mundo, es la que se desespera, es la que abandona la carrera, es la que empezó con mucha alegría y con gozo la vida cristiana, cuando venía todo, cuando había prosperidad, cuando estaba todo lindo, llorabas, levantabas las manos, aplaudías, hasta el día que empezaron a seducirte otras cosas o te desanimaste porque las cosas no fueron como tú pretendías que fueran. Y tuviste una expectativa equivocada de la circunstancia, de Dios y de quién eres tú. Pero aquellas personas que le entregaron la vida a Cristo y son edificadas en su palabra, son las que confiarán, las que siguen confiando y las que entienden de que Dios siempre está al control. Porque en las dificultades ellos saben que Él no abandona a sus hijos y siempre camina a nuestro lado, aún en la adversidad. Dios está caminando a tu lado. Él está contigo, Él está a tu lado. Por eso, Isaías 43, versículos 2 y 3, en la parte A dice, cuando pases por las aguas profundas, dijo el Señor, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Santo de Israel, tu Salvador. Si algo quiere decirnos Dios en este día, el Señor al corazón, es que podamos entender, iglesia amada, confía en tu Señor, porque Él no te deja ni te abandona. Confía. Estos son tiempos donde aparecerán pensamientos que nos pueden hacer decir, Señor, estoy lleno de dudas, siento temor, no sé qué va a ser de mí, cuándo va a pasar todo esto. Dios siempre te va a decir las mismas palabras, confía en mí. El Salmo 20, versículos 7 y 8. Dijo el salmista, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios, de nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Si no te sucedieran cosas malas, nunca tendrías la oportunidad en tu vida de crecer en tu fe. Si a los que hacen cosas buenas no les sucedieran cosas malas, Job
entonces nunca hubiera conocido realmente la gloria de Dios. Job capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, un ejemplo, recto, perfecto, varón, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, ¿qué más puede pedir una persona? Pero Dios permitió que le sucedieran cosas extremas en su vida, y aunque no entendía por qué, lo que lo sostuvo a Job fue la confianza en su Señor. Y eso fue lo que le permitió, después de haber pasado semejante prueba en la vida, ver la gloria de Dios y poder entender cosas que no entendía. Dios permitió que le sucedieran cosas extremas en su vida. Y al salir de semejante prueba, lo que tuvo Job fue una gran victoria. Y Dios le devuelve la salud, le devuelve la honra, le multiplica todas las riquezas que un día había perdido. Y la gloria del Señor de señores se manifiesta una vez más al universo. Porque para eso venimos a este mundo, para eso existimos, para reflejar la gloria de Dios y para Dios manifestar en su creación su gloria. Por eso Jesús dijo estas palabras, ¿cierto? Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Siempre hablamos de este versículo, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confía en lo que yo digo, confía en mi palabra, lo que yo te enseño a vivir, aunque pueda ser difícil y es duro. Quiero que sepas que confíes porque yo he vencido a este mundo. Quiero que sepas que nada de lo que pasa en el universo se escapa de su voluntad. De la voluntad de Dios. La palabra de Dios quiere que se haga protagonista en nuestro interior más que nunca. Y la palabra que Dios quiere que se haga protagonista en nosotros es la palabra confiar. Confía en tu Dios, confía en tu Dios. Tenemos que aprender a conocerle y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y a confiar en su palabra. Por eso es tan importante que leas la palabra, que estudies la palabra, que medites la palabra, que puedas detenerte, decir qué fue lo que dijo, qué fue lo que acabo de leer, entenderla y meditarla, qué dice, qué significa, qué aplicación tiene para mi vida la palabra. Proverbios 16, 20 dice lo siguiente: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, es dichoso. Salmo 31, 14, mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios. Salmo 34, 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 37, 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Salmo 52, 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Salmo 56, 3, en el día que temo, yo en ti confío. Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nahum capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jeremías 17, 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Salmo 9, versículos del 8 al 10, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mira, todos sabemos que un día vamos a morir, todos lo sabemos, pero lo que hoy tenemos que saber escoger es cómo vamos a vivir. Jesús vino para alumbrar el entendimiento y devolvernos al propósito original que el enemigo nos robó en el Edén. Toda la creación fue infectada con el virus más peligroso que existe. El pecado que ha llenado el alma de la creación con oscuridad nos ha confinado a una vida apartada de la verdad. Hoy el pensamiento, las emociones y las conductas de la humanidad funcionan extraviados por las mentiras disfrazadas de verdad que dirige este ángel caído, enemigo de la verdad, que Jesús lo describe como homicida y padre de mentira. Confrontando en una ocasión a los fariseos que
que rechazaban a Jesús como Salvador y no creían y todo el tiempo lo estaban contradiciendo y queriéndolo derribar, Jesús les dice estas palabras, Juan capítulo 8, versículos 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, dijo Jesús, no me creéis. Satanás engaña al mundo, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hace que cueste mucho lo que vale poco y que valga poco lo que cuesta mucho. Haciendo que el mundo quite la confianza en el Dios que lo creó y así oscurece entonces el entendimiento en la vida. Por eso Jesús dijo estas palabras, Juan 12, versículo 46. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Todos sabemos que un día vamos a morir, ¿cierto? Y de aquí a 100 años, escucha esto, de aquí a 100 años, ninguno de nosotros vamos a estar en este mundo. ¿Sabías? De aquí a 100 años, ninguno de nosotros va a estar. Decirle que está a tu lado, ¿sabías que no vas a estar? De aquí a 100 años no vamos a estar. Aunque todos sabemos que un día vamos a morir, eso no debería ser tan importante para los hijos de Dios. Pero hoy lo más importante es decidir cómo vamos a vivir. Jesús en una ocasión le preguntó a sus discípulos, porque toda la gente lo abandonaba. Jesús predicaba para que la gente se fuera. Y les decía a Jesús todas las cosas a las que tendrían que enfrentar. Tienen que negarse a sí mismos, tienen que olvidarse de ustedes, tienen que vivir. El que deje padre, madre, casa, hermano, familia, por causa de mí, tierra, recibirá 100 veces más con persecuciones. Y todo lo que Jesús dijo, la verdad que no parecía para nada atractivo. ¿Cierto? Y entonces la gente lo empezó a abandonar. Y quedaron los discípulos nada más, un grupito ahí, y Jesús se da vuelta. Porque Jesús les dijo, no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Vivan a través de la palabra, no busquen vivir sus vidas con otros dioses. Y la gente lo abandonaba. Porque obviamente uno dice, no, vino Dios, el Salvador. ¿Y qué te dice? No, te dice que me tengo que olvidar de mí, que tengo que dejarlo todo, que tengo que dar, Y no, pero ¿cómo es así? ¿Cómo así? No, yo quiero un Dios que me diga, eres el más lindo, eres el más bueno, van a ganar la Copa América como siempre, van a estar ahí todos ustedes felices, no van a tener problemas, van a tener plata, van a tener fama. O sea, yo quiero seguir eso, por eso cambió tanto el mensaje. ¿Cierto? Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, Juan 6, 67 y 68, entonces Jesús mirando a los 12 le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo queremos vivir? Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 15 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, porque se habían metido en lugares donde estaban adorando al Señor y empezaron a matar a los creyentes. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque mira, la mentalidad de la gente en ese tiempo, y todavía mucha gente piensa así, es que si a la gente le pasa cosas malas, por algo será. Y así era la mentalidad del judío. Si le pasó esto, por algo será. Entonces, en una ocasión Jesús le devuelve la vista a un ciego que era de nacimiento ciego y le pregunta a los discípulos, ¿recuerdan ese pasaje? ¿Quién pecó, este o su papá para que sea así? No, no pecó ni él ni su papá. Simplemente todo sucedió así para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Si ustedes creen que esa torre que les cayó en la cabeza a esa gente es porque hicieron cosas malas, quiero que sepan, Señor, que a ustedes les podía pasar lo mismo.
Antes tendrías que decir, Señor, gracias porque a mí no me pasó y tuviste de mí misericordia. Job pasó por cosas terribles en su vida. Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero pasó por cosas terribles. Mira, en poco tiempo pierde sus hijos, es atacado por la enfermedad, es saqueado, le roban la hacienda, pierde sus riquezas y pierde algo importantísimo para la convivencia. Pierde su honra. La honra que había adquirido a través de toda su vida por buscar agradar a su Dios, de un momento se le fue. Pierde su honra. Y durante todo su libro podemos ver cómo es cuestionado por sus amigos que decían, no puede ser que una persona intachable pase por adversidades como las que estás pasando vos, falta de salud, escasez, algo tenés que tener escondido, Job. Eso se le decían sus amigos, escuche, tremendo. Los amigos al lado seguramente estarían al lado de él mirando y decían, ¿qué habrá hecho? ¿Cierto? Hasta su propia esposa le decía cosas terribles. Escuche esto, Job capítulo 2, versículos 8 y 9. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Estaría esa mujer volando. Yo pienso que estaría por hacerle una demanda por alimentos también, seguramente, quizá, quién sabe. Pero Job permaneció en su fe a pesar de todo. Diga esto, por favor. Job permaneció en su fe. Versículo 10 del capítulo 2 de Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Él permaneció. Job hace un examen de su vida y no encuentra un motivo para que Dios lo abandonara. Y ninguna de las personas que lo descalificaban usando el don de sospecha sobre su moral, ninguno entendía que Dios siempre está al control de todo. Entonces trataban de encontrar una explicación y por algo será, por algo será, ¿cierto? Y Job permaneció en medio de su dolor, aunque muchas veces quiero decirte que cuando pasemos por dificultades y no podemos ver la salida ni comprender, nosotros debemos creer que sobre la vida de todos sus hijos siempre Dios tiene puesta su mirada y el Señor tiene puesta la mirada sobre tu vida, iglesia amada. No dejes de enfrentar las circunstancias con la palabra de Dios. Sigue adelante, no te detengas. No desmayes, confía en Él. Él no deja nunca desamparado a sus hijos. Por eso el Salmo 27, versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Job, ante la incomprensión de lo suyo, declara lo siguiente. Él no podía entender qué pasaba y sus amigos criticándole, dándole palo. La esposa dejaba de ser íntegro, morite de una vez. Y todo lo que estaba pasando, lleno de dolor, en escasez, en deshonra. Todo lo que había logrado a lo largo de su vida, de repente se derrumba. Entonces Job, ahí dice en capítulo 31, versículos 35 al 40, ¿quién me diera? Dice que ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Job concluye, durante todo el libro tú vas a leer un alegato y acusaciones y él preguntándose y termina diciendo, si he hecho algo malo, examiné mi vida y me dediqué a confrontarme, a ver si realmente he sacado ventaja, he hecho algo, he cometido un fraude, en lugar de trigo entonces me nazcan abrojos y en lugar de cebada crezcan espinos en mi vida. Dice, aquí terminan las palabras de Job. Y no se puede llegar a comprender todo lo que Job debió soportar a lo largo de su vida. Dios lo permitió porque todo fue con un propósito divino. Dice la palabra que Job era varón temeroso de Dios,
Había construido a través de su vida un nombre buscando hacer todo para honrar a Dios, una reputación. Job creía en su Dios, buscaba hacer lo correcto, siempre para agradarlo. Y eso producía en la sociedad y en la gente honra, buena reputación, cierto respeto. Pero debió pasar por adversidades y aflicciones muy fuertes, a pesar de buscar honrar a Dios y de todo lo bueno que había hecho. Si la vida nos garantizara que fuéramos a pasarla sin problemas por ser creyentes, todo sería más fácil, ¿verdad? Si todo fuera como pedimos, sin sobresaltos ni dificultades, porque vamos a la iglesia, porque oramos, porque leemos la Biblia, y así Dios entonces nos dará todo lo que le pedimos. Todos estarían las iglesias llenas, todos haríamos eso y nadie abandonaría. Pero la fe consiste en permanecer, confiando y creyendo que Él está en medio de las tormentas. Las Escrituras no nos garantizan que nos vamos a sufrir. Jesús nunca dijo que no vamos a pasar por necesidades ni rechazos. Antes nos garantiza que vamos a ser afligidos, pero tenemos que confiar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Leemos con frecuencia este pasaje. Eclesiastés capítulo 11, versículo 8. Mira lo que dijo el sabio. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. En medio de toda esa adversidad, algo sublime estaba por suceder en la vida de Job. Dios estaba por manifestar su gloria para mostrar que Él es el soberano del universo y que siempre el Señor honra a los que le honran. Al final del libro podemos ver que Job tuvo un encuentro real con el Señor y Dios se manifiesta a su vida. Y cuando Dios se manifiesta a su vida, entonces Job empieza a comprender, empieza a entender el propósito y deja de hacerse la pregunta ¿por qué? Porque ahora Job entiende un para qué en su vida. La prueba Job la supera. El enemigo tiene que soltar su vida y ahora el estado de Job es de doble honra, cumpliéndose lo que había profetizado Isaías. Isaías 61, versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Job capítulo 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, escucha esto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora el corazón de Job estaba listo para ser un bienaventurado, para ser un dichoso, para poder recibir la misericordia, la gracia, el favor y la vida eterna que Dios da. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El estado de Job espiritual, Job se sentía miserable, Job se sentía que no era digno. Por eso dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Y no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ahora Job había tenido un encuentro personal con su Señor y eso le cambió la vida totalmente. Job 42, versículos del 10 al 13. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. A ver, ¿cómo, Señor? ¿Que yo tengo que orar por lo que me hizo esta gente? ¿Que yo tengo que orar por lo que habla de mí? Ese que me difama, que se fue dando un portazo, que me hace daño, que por todos lados anda difamando mi vida y haciéndome daño.
y diciendo de que yo esto y yo aquello, ¿tú me pides que yo tengo que orar por esa gente? El Señor quiere darte una noticia. Sí. Decirle al que está a tu lado, sí. Sí. Es algo que solo Dios puede hacer en el corazón. Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Dice, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Jeremías 9, 23, 24. Ya estoy terminando. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo Jehová. También en el capítulo 29, Jeremías sigue diciendo, 29, 11, 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si queremos conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, debemos entregarle nuestra vida a Cristo. Él nos convierte en hijos, haciendo lo que Dios manda, aunque vengan sufrimientos, porque solo en Él se cumple la promesa de la herencia que recibiremos para manifestar su gloria a un universo que está expectante. ¿Por qué nos suceden las cosas que nos suceden? Porque Dios quiere manifestar su gloria a través de nuestra vida cuando permanecemos y confiamos en Él. Por eso te pido que le digas al que está a tu lado, confía en Él, confía, porque algo bueno Dios está por hacer en tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay un universo que está expectante y que si nosotros nos aferramos a Él, aún en la adversidad y en toda circunstancia, cuando pasemos del otro lado, ya no seremos las mismas personas. Levantaremos nuestras manos, le daremos gracias a Dios y todo un mundo que está expectante de tu vida y de nuestras vidas pueda ver una vez más que el que confía en el Señor tiene vida y vida eterna. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quieres conocer el propósito de Dios? Tienes que conocer a tu Dios. Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie y que podamos terminar este tiempo tan especial. Dios quiere derribar en nuestras vidas todo ese sistema de pensamiento que vivimos pensando que merecemos algo. Pero Dios en su gracia se manifiesta y sin merecer nada, Él ha dado todo. Eso significa la gracia. Y por eso quiero pedirte que hagas algo diferente en este día. Tú viniste con familia, con amigos, o quizás donde estás. Te voy a pedir que le mires a sus ojos, ahí donde estás, que te des vuelta. Si estás con tu familia, puedes acercarte porque están todo el día juntos, ¿cierto? Pero por favor, no dejes pasar este tiempo.
y puedas decirle lo siguiente. Dile estas palabras. Vamos a declarar esta palabra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia derramada. Señor, por haber tenido consideración de nuestras vidas. Yo te pido que fortalezcas y establezcas la vida de cada uno de tus hijos. Que las dificultades por las que estamos pasando no se comparan a la gloria que tú has derramado, Señor, y que tú manifestarás, Señor, en aquellos que permanecen a pesar de todo. Gracias por las dificultades, gracias por las adversidades, gracias por todas esas cosas por las que hemos tenido que atravesar y que ya no somos las mismas personas que tuvimos que enfrentar esa adversidad y que con temores y con angustias hemos pasado, Señor, pero hemos tenido el valor de seguir adelante. Danos la fuerza, danos el valor, Señor, y que podamos mostrar al mundo de que hay una respuesta a todo lo que está sucediendo. Trae, Señor, un renuevo a las parejas, a los matrimonios, a la relación, Señor, tu esposo con esposas, esposa con esposo, padre con hijos, hijos con padre. Trae, Padre, algo nuevo, Señor, a tu iglesia. Trae, Señor, un sentir y un deseo y un anhelo
que obedecer, Señor, y sentir el privilegio de que en la adversidad, de que en las tormentas, en las cuevas, en la dificultad, Señor, o en la abundancia, tú sigues siendo Dios y, Señor, nos das conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso te decimos, Señor, gracias, gracias, muchas gracias, Señor, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo, muchas gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y el Señor ponga sobre ti paz. Dios te bendiga, iglesia.